Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este viernes 10 de diciembre. Quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando temas de interés nacional, entre ellos el proceso de extradición en nuestro país. Y para ello me encuentro muy bien acompañada del abogado Danilo Murga, a quien ya le damos la más cordial bienvenida y un placer enorme tenerlo acá con nosotros. Muy buenos días, Cecilia, placer enorme estar por acá contigo compartiendo en este set, sin duda un tema muy importante de una serie que vamos a tener la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos permiten llegar hasta la intimidad de sus hogares a través de la pantalla del TV. Claro que sí, mira, iniciamos nuestra entrevista, queremos conocer un poquito qué es el proceso de extradición. Ok, importante esa pregunta, ¿no? De repente nos mencionan palabras con las cuales quizás no estamos familiarizados, las cuales no utilizamos cotidianamente, pero a grandes rasgos podemos decir que la extradición es un mecanismo por medio del cual se busca reducir al máximo los índices de impunidad, ¿verdad? Precisamente se busca que las personas que están en conflicto con la ley se refugien en otras fronteras para evitar precisamente las consecuencias de esos delitos. Entonces, básicamente es un proceso diplomático, ¿verdad?, por medio del cual un Estado solicita a otro Estado, a otro país, ¿verdad?, la detención de una persona con el propósito de que esta persona sea extraditada hacia el país que lo requiere. Hay que mencionar que esta detención puede ser de carácter provisional, es decir, cuando una persona únicamente se le atribuye la posible o la probable participación en un hecho delictivo, ¿verdad?, pero sigue manteniendo el estatuto de presunción de inocencia. Entonces esa es una detención con fines de extradición, pero la persona continúa manteniendo ese estatuto de presunción de inocencia. Y otra es precisamente cuando la persona ya tiene una condena, ¿verdad?, ya se le ventiló un juicio quizás en su país de origen, la persona fue encontrada culpable y precisamente buscando huir de esta condena es que la persona se refugia en otros países. Mira, ¿cuál es el origen y los principios aplicables? Otra pregunta sumamente importante. Esta figura de la extradición no es doméstica, no es local, ¿verdad? Tiene su origen en Europa, específicamente en Inglaterra, y en la parte de América, allá en Estados Unidos, allá por el siglo XIX. Esta figura precisamente nace muy distinta a lo que ahora conocemos. Nace precisamente con el propósito de que luego de que eran procesos, digamos, tediosos, de golpes largos de Estado, de repente que habían pugnas en el poder, que estábamos partiendo de una crisis del poder teocrático muy arraigada al poder de la iglesia y estábamos dando paso a otros tipos de sistemas. Entonces ocurrió que luego de los cambios de gobierno las personas se refugiaban en otros países. Entonces, con el propósito de encarcelar a estos criminales políticos, nace la figura de la extradición para que estas personas que habían sido exgobernantes, ¿verdad?, de algunos países, evitaran refugiarse en otros países y pudieran ser en algunos casos encarcelados y en otros casos condenados a penas más severas. Pero posteriormente esa figura, ¿verdad?, fue adquiriendo diferentes matices, se fue permeando también en diferentes países al principio de Europa y posteriormente acá en América, hasta que prácticamente se restringió. Eso hay que decirlo, es un aspecto sumamente importante que mucha gente no conoce, pero la extradición está absolutamente prohibida para crímenes políticos. ¿Okay? Únicamente está permitida para crímenes comunes, es decir, para crímenes que no implican una vinculación política al ejercicio de una potestad del Estado. Y posteriormente ya adquiere también esta institución, es adoptada por El Salvador, ¿verdad? Y de tal suerte que El Salvador es firmante de muchos tratados en materia de extradición. ¿Hay algunos tratados, convenios? Con diferentes países, es correcto. De tal suerte que nuestra Constitución lo recoge ya por el artículo 28, ¿verdad? Tiene su base constitucional. Recordemos de que en nuestra pirámide normativa la Constitución siempre es el cuerpo normativo más importante, y ha dedicado un espacio importante precisamente a la extradición, donde hace referencia precisamente a lo que mencionaba Cecilia, al principio de reciprocidad, es decir, de que la extradición es posible con otro país en la medida de que el otro país haya celebrado alguna especie de convenio, ¿verdad?, o tratado mediante el cual
se ofrece una cooperación recíproca, ¿verdad? ¿Para qué? Precisamente para evitar la impunidad o para reducir al máximo estos márgenes de impunidad y que criminales busquen refugiarse en fronteras de otros países tratando de evadir la acción de la justicia. Por acá tenemos un tratado de extradición, por ejemplo, con Estados Unidos, que versa por ahí de 1911 aproximadamente. Entonces estamos hablando de que es una institución que, a pesar de que nace en el siglo XIX y a pesar de que vemos muchos de nosotros que no la utilizamos quizás en nuestro lenguaje cotidiano, pero es una institución que ha sido reconocida por el Estado salvadoreño desde hace más de 100 años, particularmente con el Estado o con los Estados Unidos de Norteamérica, pero el Estado salvadoreño es firmante de diferentes tratados, incluso de convenciones internacionales. Están apoyando siempre. Es correcto, de diferentes convenciones, es decir, donde ya no comparece únicamente dos estados, sino que ya prácticamente en esta oportunidad estaríamos hablando de la Organización de Estados Americanos, donde ellos se reúnen en Caracas, allá por 1981, un grupo de países, y precisamente con miras, ¿verdad?, a lo que estaba ya pasando, ¿verdad?, de la transculturización y transnacionalización de los crímenes, de que ya no podíamos hablar de crímenes únicamente domésticos, sino que el crimen mutó de tal suerte que podíamos decir que hablábamos de crímenes que eran cometidos no únicamente en el territorio de un estado, sino que eran cometidos precisamente de forma simultánea en dos o más estados, y precisamente los países de la Unión de la Organización de Estados Americanos dan por aprobada la Convención Interamericana sobre la extradición, la cual buscaba, entre otras cosas, estandarizar hasta cierto punto entre los países firmantes el proceso de extradición. Dentro de los países firmantes también está El Salvador, ¿verdad? Entonces, este instrumento internacional, que según nuestra Constitución también es ley de la República, por lo tanto se vuelve de obligatorio cumplimiento para todas las personas civiles, incluso para todas las autoridades, ¿verdad? Entonces se vuelve de obligatorio cumplimiento y es de tal suerte que El Salvador hoy por hoy cuenta con estas herramientas que le permiten precisamente dar respuesta a pedidos de extradición que se le solicitan por otros países y al mismo tiempo requerir, en base a este mismo principio de reciprocidad, la extradición de salvadoreños que se encuentren en alguna medida refugiados en otros países. ¿Y cuál sería el tiempo de ese proceso de respuesta? Es decir, ¿se denuncian los casos? ¿Qué tanto se tardan? Esa es una muy buena pregunta. El proceso está diseñado como depende prácticamente del tratado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como tenemos un tratado particularmente firmado con ellos, nos vamos a regir por los términos que estén específicamente en este tratado que comentábamos que era de 1911, pero para el caso de la Convención Interamericana se habla de un proceso expedito que en su momento no está pensado para que dure más de 30 días. De hecho, por ahí la Convención establece una especie de sanción para el Estado que solicite la extradición de una persona, pero una vez le es aprobada, no lo recibe, ¿verdad? Es decir, si usted solicita la extradición de una persona, ya sea que lo va a enjuiciar o ya sea de que la persona ya fue condenada, tiene un tiempo perentorio de 30 días para usted recibirlo. Si el Estado que lo solicita no lo recibe, entonces el Estado que realiza la detención está en la obligación de poner en inmediata libertad a esta persona, porque es la manera en la que quedó contemplado en el tratado. Como al final lo que se busca es no operar como un mecanismo que se preste también para la persecución de determinadas personas dentro de una sociedad. Como repito, una de las cosas que trataron de dejar claro en esta convención es precisamente de que está completamente excluidos de los delitos que pueden ser perseguidos a través de la extradición, todos los delitos que son de naturaleza política. Pero en ese caso, ¿cómo sería el proceso para poder que no queden impunes estos crímenes? Ok, bueno, recordemos de que al interior de cada estado nosotros tenemos una estructura del estado, ¿verdad? Tenemos hoy por hoy en una democracia representativa, republicana en El Salvador, una división de 3 poderes del estado. Hablamos del poder legislativo, del poder ejecutivo
y del Poder Judicial. Y entonces en ese orden de pesos y contrapesos y de esta división de poderes le corresponderá particularmente, la Constitución otorga esta facultad exclusiva a la Corte Suprema de Justicia, precisamente la que tiene la capacidad de decidir sobre específicamente la responsabilidad de alguna persona ante la comisión de un hecho delictivo. Y precisamente la Corte, ¿verdad?, en este caso a través de los juzgados y de los tribunales, va a responder a una denuncia o a una solicitud que en su momento es planteada por la Fiscalía General de la República, que también dentro de ese mismo orden, para evitar que, por ejemplo, delitos políticos que están excluidos, por decirlo así, de la extradición, puedan ser castigados precisamente a nivel local. Y es precisamente que nuestra legislación, por ejemplo, si un funcionario se encuentra todavía embestido dentro de una, podemos decir, función en específica, si se encuentran parados por un fuero, entonces hay todo un proceso de antejuicio, ¿verdad?, con el propósito de desaforar a esta persona. Un caso similar a lo que vemos que ha estado pasando en relación a dos partidos de la bancada oficial, donde se les ha prácticamente vinculado a, algunas acciones que al parecer están en contra de lo que la bancada oficialista había dicho, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un proceso que lo que busca es quitar esta investidura precisamente al funcionario para que éste sea capaz de responder ante las autoridades, ¿verdad?, ante la Corte Suprema de Justicia, ante las acusaciones que le haga la Fiscalía, siempre amparado bajo el Estatuto Constitucional de Presunción de Inocencia. Entonces, prácticamente la extradición, en otro sentido, ¿verdad?, vendría a darle continuidad a los delitos comunes. Un aspecto que es bien importante mencionar es el hecho de que aquí hay que ver esto de la reciprocidad, va mucho más allá del hecho de que me permitan también solicitar a mi persona, sino que también, por ejemplo, El Salvador no permite la pena de muerte, ¿no? El Salvador prácticamente es un estado garantista. Qué bueno que todavía, ¿verdad?, tenemos esa garantía, y entonces prácticamente reserva la pena de muerte para los crímenes de guerra en estado de guerra internacional. Por lo tanto, prácticamente podemos decir de que El Salvador hoy por hoy está abolida la pena de muerte, y no es posible tampoco, extraditar a una persona hacia otro país, a pesar de que haya un tratado internacional firmado, si las garantías que les van a ofrecer a este salvadoreño en otro país van a ser inferiores a las que yo les ofrezco acá, o si voy a exponer a este salvadoreño a que, en lugar de que se pueda hacer acreedor a una sanción acá en El Salvador, se pueda exponer a una pena perpetua, como puede ocurrir en otro país, como está prohibido en El Salvador, o incluso a una pena de muerte, por lo que también queda la facultad para que El Salvador, dependiendo de la naturaleza del delito que se hubiese cometido, pueda aplicar, ¿verdad?, el sistema jurídico penal acá y dar una respuesta al Estado en el sentido de procesar a esta persona, concederle todas las garantías, y si luego de un juicio se rompe ese Estatuto Constitucional de Presunción de Inocencia, ¿verdad?, en virtud de la carga de la prueba, se habrá entonces, podemos decir, quebrantado esta institución de inocencia de esta persona, y va a ser condenado, lo más probable, a alguna pena privativa de libertad, según sea el caso. Excelente, una explicación súper clara, pero antes de irnos a pausa comercial, yo quiero compartir con nuestros amigos televidentes, comentarles la variedad de bebidas que Cacao tiene para ofrecer. Entre ellos se encuentra el delicioso chocolate de diferentes sabores, el café, la horchata y la cebada. Usted puede encontrarlos en redes sociales como Cacao SB. No nos cambie porque ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Muchísimas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Y antes de dar seguimiento a esta interesante entrevista, pues Danilo tiene una importante mención para ustedes. Escuche bien y preste mucha atención. Ok, muchas gracias, Cecilia, por el espacio. Bueno, en vista de que nos encontramos precisamente en el mes de diciembre, Época de celebrar. Época de celebrar el último mes del año. Hay que darle gracias a Dios porque al final del año podemos compartir con nuestros seres queridos. Después de tantos obstáculos. De tantos obstáculos, de tantas cosas que hemos tenido que atravesar. En nombre de la Asociación de Profesionales Especialistas en Derecho, quiero hacer la atenta invitación para que nos acompañen en una cena bailable que va a tener lugar el día de mañana, sábado 11 a las 7 de la noche en las instalaciones del restaurante internacional Copacabana, ¿verdad? Van a ver precisamente una cena, van a ver artistas, siempre con el propósito de generar esa contribución al artista nacional. Vamos a contar con la presencia de 3 artistas nacionales, dentro de ellos el maestro saxofonista Joal Musixco, el señor Miguel Ángel, conocido como la voz romántica de América, nos va a estar por ahí deleitando, así es que quería dejar por ahí un par de tarjetas de cortesía, bueno, para mira, que también se estará nos puedan acompañar. Necesito asesorías, también usted puede contactarlo mediante el mismo número de teléfono que ya casi nos brinda. Usted puede contactarse y puede decirle, mira, yo estaba viendo el programa y sí, aquí quisiera la invitación. Así es, nos puede contactar a través del número de teléfono o la página web www.abogadoselsalvadorsv.com. Están todos cordialmente invitados. La tarjeta, si no puede hacerse acreedor a la de cortesía, tiene un valor simbólico de $10 y los puede cancelar el día del evento. Restaurante Internacional Copacabana, el día de mañana, sábado 11. Excelente, muchísimas gracias. Y pues ahí estaba la atenta invitación, así que a contactarse, un mensajito, una llamada y comentarle acá que lo estaba viendo en la entrevista. Y bueno, seguimos siempre conversando. Quisiera conocer la postura de Danilo referente a cómo ve las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. Ok, otro tema sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta de que la comunidad de salvadoreños más grande residente en el extranjero está precisamente en Estados Unidos. Se estima que aproximadamente hoy por hoy habitan 2.8 millones de salvadoreños fuera del territorio nacional, y precisamente se estima que cerca del 90% de estos se encuentran precisamente localizados en los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la relación diplomática que nosotros tengamos con ese país, precisamente aparte de que es nuestro primer aliado o socio comercial, también en alguna medida es donde se encuentra la comunidad más grande de salvadoreños fuera de El Salvador. Ahora bien, prácticamente hoy por hoy estamos siendo testigos de unas relaciones, podemos decir, un poco inestables, ¿verdad? Un poco tensas, precisamente. En alguna medida, recordémonos de que el gobierno de El Salvador comienza sus relaciones diplomáticas, el presidente Nayib Bukele con el presidente Trump, ¿verdad? Recordemos que el presidente Trump en alguna medida representaba al Partido Republicano, y El Salvador en ese momento tomó prácticamente una posición, podemos decir, de franco apoyo a todas las políticas económicas, militares incluso, que fueron en su momento impulsadas por el presidente Trump. Pero luego de la elección en Estados Unidos tenemos un cambio de gabinete, un cambio de gobierno, y ahora precisamente con el presidente Biden vemos de que El Salvador cambia en alguna medida su discurso, ¿verdad? Y ya pasa, podemos decir, de ese compromiso de apoyo, podemos decir en alguna medida desinteresado que en su momento mostró, y ya pasa a tener unas relaciones, podemos decir, un poco más subidas de tono, un poco más tensas, pero que al final, hoy por hoy, ¿verdad? Podemos decir de que se mantienen siempre las relaciones con los Estados Unidos. Hemos sido por lo menos seguido de cerca a través de los medios de comunicación de que se ha cambiado, digamos, la representante de la embajada acá en el país, pero se continúa manteniendo esta relación diplomática, ¿verdad? Así es que... Mira, y en este caso, Danilo, que continúe la inestabilidad de estas relaciones,
¿cuáles serían las afectaciones, teniendo en cuenta que Estados Unidos aporta muchísimo a diferentes programas educativos, de salud, de migración? Ok, bueno, en ese sentido, Estados Unidos siempre ha tenido una política externa, una política internacional, siempre buscan tener en alguna medida aliados en la región, ¿verdad? Y en ese sentido El Salvador, pese a que tiene una extensión territorial un poco pequeña, siempre históricamente hemos sido socios estratégicos de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora bien, yo sí considero que el pueblo de los Estados Unidos y los funcionarios tienen la madurez política como para en alguna medida sobrellevar cualquier diferencia diplomática que se haga dentro del ámbito de respeto internacional, ¿verdad? Y precisamente dentro del término de la diplomacia. Recordemos que ya cuando se hacen señalamientos, ¿verdad? O se le atribuye a alguna persona la comisión de alguna conducta que en alguna medida pueda rayar la ilegalidad, esto precisamente da lugar a que se hayan otro tipo de especulaciones, pero como se trata en alguna medida malos entendidos, pero como son funcionarios, digamos, políticamente expuestos, ¿no? En alguna medida siempre cuando exponen sus ideas rozan en alguna medida el ámbito entre la libertad de expresión, ¿verdad? Y lo que es ya el señalamiento de otro tipo de conductas. Así es que hoy por hoy habría que ver entonces, ¿verdad? Porque sí, hoy por hoy podemos decir de que han habido señalamientos muy fuertes, ¿verdad? De funcionarios de la embajada hacia funcionarios del gabinete de gobierno, ¿verdad? Pero hoy por hoy podemos decir de que se están haciendo algunos esfuerzos, ¿verdad? Se ha dado por ahí algunos señalamientos, algunos pronunciamientos ya oficiales de la embajada, pero las relaciones podemos decir que se han mantenido, ¿no? Pese a que se encuentran en un punto un poco álgido, sería un poco, digamos, prematuro hacer algún tipo de conclusión. Tradicionalmente Estados Unidos ha sido un país que cuando los países o los gobiernos tienen algún nivel de controversia, esto tiende a beneficiar a las personas que viven en ese país. Tal es el caso de Cuba, ¿verdad? Que pese a que tienen un bloqueo económico, podemos decir genocida sobre la isla, siempre las personas que una vez tocan el suelo americano tienen ciertas, podemos decir, bondades migratorias, trato distinto que no tienen un país que, a pesar que México, por ejemplo, que ha sido un aliado histórico, que tienen precisamente la frontera, que han compartido incluso territorio, estados, ¿verdad? Todos hemos leído en algún momento cómo parte de México, ¿verdad? En algún momento se anexa a sus vecinos del norte, y que a pesar de que históricamente han tenido ese vínculo tan cercano, eso no se refleja directamente en algún beneficio migratorio para las personas. Así es que habría que esperar un poco, ¿verdad?, cuál va a ser, pero sin duda a nivel financiero se ha prestado mucho para la especulación, ¿verdad? Pero habría que esperar. Mira, el presidente Bukele en su cuenta de Twitter recientemente publicó que en la última reunión que sostuvo con la encargada de negocios de Estados Unidos, Jim Mace, ella le solicitaba 4 peticiones. Te las quiero compartir un poquito para que conversemos sobre este tema. Una de ellas era la liberación de Ernesto Mason. La segunda es la no reelección del fiscal Rodolfo Delgado. También una tercera, evitar procesos en contra de Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez. Y por último, detener los arrestos de las personas que estaban implicadas en los temas de sobresueldos. Ok, bueno, sin duda podemos decir que... Una publicación... Mire, son una publicación que, dependiendo desde el punto de vista que nosotros la veamos, nos puede llamar mucho la atención, ¿verdad? O podemos en alguna medida también detenernos a pensar si con esta publicación se está tratando tal vez de desviar la atención sobre otros temas que a los salvadoreños también nos deberían de parecer un poco más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, hay que respetar mucho precisamente la opinión del jefe de Estado, nuestro mandatario, ¿verdad? Pero precisamente él hace referencias a algunas peticiones que le realizara Jim Mace, la encargada de negocios de los Estados Unidos de América. Para empezar, que el presidente de la República, según las facultades de nuestra Constitución, no tiene la potestad
como para interferir en un proceso judicial como el que se está llevando a cabo en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, porque como lo decíamos al principio del programa, es una facultad exclusiva constitucional que nuestro Estado ha delegado a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es decir, será ella, y en todo caso, quien va a determinar si el señor Ernesto Mason, luego de precisamente el proceso que se instruye en su contra a través del fiscal general y luego de las garantías procesales, de las garantías constitucionales, la carga de la prueba, hasta entonces se va a determinar. Por lo tanto, la injerencia que pudiese tener el presidente en ese sentido constitucionalmente no cabría, puesto que es una cuestión que depende particularmente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, también se puede cuestionar si es cierto también que la encargada de negocios ha hecho esas declaraciones, porque ese tipo, digamos, de aseveraciones en alguna medida es bueno respaldarlas con pruebas, ¿verdad? Ya sea con testigos, ya sea en alguna medida con algún medio que permita precisamente documentar. Igual hay que ser muy cuidadoso con eso, no podemos andar grabando conversaciones y después exponerlas, ¿verdad? Entonces, es decir, no, es de ser muy cuidadoso con las declaraciones que se hacen al respecto, incluso con, decíamos, la no reelección del fiscal. Bueno, en la Asamblea Legislativa, allá por el artículo 131 de la Constitución, digamos, se le conceden una serie de facultades. Entonces, el presidente no es la persona, prácticamente, al menos constitucionalmente hablando, que va a elegir o no al fiscal, que en alguna medida puede influir a nivel político, dada el peso que tiene en el país, dado el liderazgo que ha demostrado y, digamos, dado que precisamente son mayoría el partido oficial en la Asamblea, por esa vía, pero igual, como repito, no sería el presidente. En el otro caso del tema de los sobresueldos, ¿verdad? Repito, a pesar de que el presidente pueda tener un discurso encaminado precisamente en contra de las prácticas que precisamente consistían en la entrega de bonos o sobresueldos, ¿verdad? Tampoco es el presidente, decíamos, la persona constitucionalmente facultada como para pronunciarse sobre la política criminal que va a impulsar, en el sentido de que si va a continuar con la persecución de los sobresueldos o no. Eso en atención a esos tweets. Pero siempre se deja abierta la posibilidad, como repito, de que si ese tipo de aseveraciones son ciertas, o si no, tampoco pretendo desacreditarlas, ¿verdad? Pero sobre este tema hay que ser... Son temas delicados que es necesario profundizar. Es correcto, debe de ser uno sumamente cuidadoso para no ser un poco irresponsable y caer precisamente en arribar a conclusiones a partir de elementos que nosotros podemos apreciar de la realidad, pero que pueden estar sesgados o podemos tener una apreciación incorrecta, así es que habrá que esperar. Excelente, mira, continuamos conversando sobre este interesante tema después de esta pausa comercial, pero antes de irme a pausa quiero compartir con ustedes que si necesita recibir los medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su casita. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y seguimos con más de su programa de enfoque. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre la inestabilidad de las relaciones de nuestro país con Estados Unidos. Pero en este caso, Danilo, ¿cuáles serían las iniciativas a implementar para poder tener nuevamente esas relaciones constructivas? Muy buena esa pregunta, ¿no? Precisamente esa es la tarea que les corresponderá hoy por hoy a los diplomáticos de nuestro país acreditados
precisamente para llegar a un consenso, ¿verdad? Un consenso que permita establecer y continuar con las buenas relaciones que tenemos con este país vecino del norte, donde, como decía en el bloque anterior, residen el 90% de los salvadoreños que residen fuera del territorio, que serían aproximadamente el 100%, 2.8 millones. Entonces representa una cantidad importante, por lo que la invitación es para que los funcionarios que representan precisamente al pueblo salvadoreño se pongan de acuerdo y logren llegar precisamente a beneficios que se traduzcan en beneficios para la población, que no se traduzcan únicamente en discusiones estériles, en tweets, que te digo, que me dices, sino que al final se traduzcan en beneficios que sean materializados para la población. Mira, una de las principales discrepancias de la problemática entre estas relaciones es la legalización de la moneda Bitcoin como moneda de curso legal. Sin duda, ¿no? El tema del Bitcoin posicionó a El Salvador, podemos decir, en el mapa internacional, en algunos aspectos con comentarios positivos, algunos aspectos, comentarios un poco negativos, algunos incluso comentarios de mofa, pero lo cierto es de que el tema del Bitcoin ha sido precisamente uno de los temas que más ha sido cuestionado precisamente por, no solo por la relación con los Estados Unidos, sino que por organismos financieros a nivel internacional, ¿verdad? Precisamente porque se adopta una criptodivisa, un criptoactivo, ¿verdad? Y se le otorga sumamente volátil, y se le ha otorgado hoy por hoy la calidad de moneda de curso legal en El Salvador. Acá también es otro tema que uno tiene que ser un poco, digamos, acucioso para pronunciarse al respecto, ¿verdad? ¿Y cree que hay la suficiente información para la población salvadoreña para hacer uso de esta criptomoneda? Pues fíjese que al respecto hay que ser francos, ¿verdad? Y hay que decirlo que no. De hecho, ha sido una de las medidas precisamente más criticadas por la poca discusión que hubo, digamos, no solo al interior de las fracciones de la Asamblea Legislativa, sino que por el hermetismo que se manejó con la sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil, con sectores de la banca, con sectores de la empresa privada, sino que únicamente pareciese ser que de manera inconsulta se ha implementado. Entonces, por lo tanto, esto ha llevado a que en su implementación las personas carezcan de esta información necesaria, y esto ha dificultado precisamente esta ejecución por esta falta de información. Recordémonos de que no solo se trata de información, sino que se hace uso de recursos que a veces no todos los salvadoreños tienen, como por ejemplo el acceso a un smartphone, aunque tal vez para algunas personas, sobre todo estas personas que se conocen con el nombre de digital natives, porque ya nacieron con esta tecnología, ya lo ven como normal, pero van a ver un buen número de personas, ¿verdad?, que no tienen acceso a un smartphone, o si tienen acceso a uno, pero muy probablemente no tengan acceso a internet, por ejemplo, que también vendría a ser otro de los recursos que se vuelven indispensables para poder acceder a esto como una moneda de curso legal, por lo que el Bitcoin de igual manera ha generado una gran expectativa, al igual que algunos otros proyectos del gobierno, pero hay que decirlo, a la fecha todavía nos mantenemos a la expectativa. Recientemente se realizaba la BitConference, ¿verdad?, donde se hacían anuncios importantes en materia del Bitcoin, donde pareciese que se describe otro país, ¿verdad?, muy distinto a lo que tenemos acá en El Salvador, pero... Y muchos inversionistas. Y muchos, no sé, inversionistas, habría que ver, ¿verdad?, porque ese es un tema también de evaluar el perfil, qué tipo de inversiones se vienen a hacer acá, ¿verdad?, porque al final uno de los temas que también fue puesto en discusión es el tema de cómo en alguna medida controlamos que este capital que en alguna medida va a ingresar procede de manera limpia. Exactamente, procede de manera limpia, y que nos va a garantizar en alguna medida que se va a invertir, ¿no? Porque en ese anuncio que se hicieron
en esa conferencia se habla de la construcción de una de las ciudades más modernas, no solo de la región centroamericana, sino que del mundo. Entonces, diríamos, yo esperaría que ese proyecto se materialice más allá de una maqueta, más allá de un evento publicitario, y no lo digo, digamos, por el funcionario, sino que porque nuestra población del oriente del país se lo merece, ¿verdad? Si la población depositó el voto de confianza precisamente porque pensaban que les iban a construir un aeropuerto que reúna las características de un aeropuerto internacional allá en el oriente, bueno, ojalá que se cumpla, ¿verdad? Porque al final recordémonos de que hoy por hoy el mandato constitucional de un presidente es únicamente 5 años, ¿verdad? A pesar de la resolución muy polémica por la Corte Suprema de Justicia, pero parecería pensar, y con esto quizás quiero ser muy cuidadoso, pero que no le va a alcanzar el periodo del presidente para ejecutar toda esta serie de obras que él ha en alguna medida declarado, pero que todavía no se han llevado a cabo. Y es que a proyectos de envergadura tan grande hay que comprender que llevan un tiempo de ejecución. Tal es el caso, por ejemplo, del Estadio Nacional que prometió China al gobierno del presidente saliente Salvador Sánchez Serén. Por ejemplo, esa obra de infraestructura, hay que decirlo, fue posible precisamente por la apertura de las relaciones diplomáticas que iniciaron con el gobierno del FMLN, que en su momento fueron criticadas. Entonces, no sé si se va a construir en el periodo del presidente Bukele, ¿verdad? Habría que ver el clima, como el clima político, el clima de inversión, ¿verdad? Pero lo cierto es de que lo que nosotros estamos en esta medida necesitando es que efectivamente estas obras se traduzcan en beneficio para la población, en educación, que generen empleo, que generen en alguna medida impuestos, ¿verdad? Precisamente, y que eso es lo que al final la gente está demandando. Pero del Bitcoin se especula muchísimos temas, estamos hablando también de lavado de dinero. No se ha mencionado si habrá o podrán mencionar ciertas entidades que estarán encargadas de regular esta criptomoneda, el uso de esta moneda. Otro aspecto muy importante es precisamente que por el hecho de ser un criptoactivo que en su característica esencial es descentralizado, ¿verdad? Eso dificultaría en alguna medida rastrear operaciones que pudiesen resultar sospechosas, y es acá el reto para las autoridades salvadoreñas, ¿verdad? De implementar mecanismos que precisamente en la práctica regulen. Recientemente se ha hecho público un instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, donde se hace precisamente actualizaciones, ¿verdad?, en materia de lo que vendría a ser el lavado de dinero, ¿verdad?, y activos en todo el ciclo que esto comprende, ¿verdad? Pero lo cierto es de que una de las críticas que se le hace a este instructivo es de que a pesar de que El Salvador hoy por hoy recoge al Bitcoin como una moneda de curso legal, el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República hoy por hoy no lo retoma. Entonces son precisamente de las reformas que hoy por hoy siguen estando pendientes, precisamente para evitar que este tema se preste para el ocultamiento de activos provenientes de actividades ilícitas, ¿verdad? No podemos decir de que está pasando, pero lo cierto es de que hoy por hoy carecemos de los controles idóneos técnicos, ¿verdad?, que nos permitan en alguna medida evidenciar esto, y esto hay que tratarlo con prontitud, porque de lo contrario esto pudiese motivar, digamos, a las personas que de repente están en alguna medida adquiriendo bienes, productos de actividades ilícitas, a que en vista de que el sistema financiero tradicional me pone demasiados controles, demasiadas trabas, exactamente, que tengo que cumplir con una serie de regulaciones técnicas del Banco Central de Reserva, del banco, políticas de conozca a tu cliente, manuales de la Fiscalía, etcétera. Entonces yo quizás precisamente podría decir, pretendo evitar, ¿verdad?, que este delincuente, entonces lo que va a hacer es que se va a pasar
su efectivo a criptodivisas, a criptoactivos, y como pues hoy por hoy, a pesar de que este instructivo, ¿verdad?, y las normas diferentes técnicas del Banco Central de Reserva están todavía, podemos decir, en este proceso de adecuación. Estamos todavía en un proceso donde los expertos han manifestado que existen todavía vacíos, que habría que todavía poner algunas regulaciones en específico. Danilo, y en el caso de aquellas personas que han suplantado identidades, es un tema muy importante, ya que muchas personas querían cobrar los $30 del archivo wallet y ya vinieron a darse cuenta de que su documento ya estaba registrado. ¿Cuál ha sido la pena o cuál va a ser el proceso para estas personas? Importante esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos salvadoreños y salvadoreñas de repente se han visto afectados? Exactamente, se han visto afectados. De repente tenían la expectativa, ¿verdad?, ante el anuncio que hiciera el presidente de los $30 sacarlos y ya no los tenían. Exactamente, decían, bueno, voy a estrenar de repente ahora en diciembre, y se toparon con la sorpresa de que algunos, digamos, se encontraron que al intentar registrarse, su DUI, su documento único de identidad, ya aparecía registrado y otra persona ya había reclamado los $30. Y hubieron otras personas donde al final la plataforma les dio una especie de error, les permitió registrarse pero nunca pudieron reclamar el bono, etcétera, etcétera. Y en alguna medida, ¿verdad?, esto puede dar precisamente lugar al cometimiento, digamos, de eventuales conductas que puedan ser consideradas delitos, ¿no? Por ejemplo, en la ley de delitos informáticos y conexos, ¿verdad?, se regula por ahí en un artículo lo que es precisamente la suplantación de identidad a través de las tecnologías de la información. Y sobre esto hay que decir que es otro tema bastante amplio, porque las tecnologías de la información es otro concepto que es bastante difuso, porque incluye, podemos decir, una esfera que ya no es netamente material, sino que ya hablamos de una esfera virtual, que ya no la encontramos en el mundo real, sino que ya se encuentra en el espacio virtual, ¿no? Pero precisamente tenemos una legislación contra delitos informáticos muy novedosa, muy de actualidad. Hay que decirlo que esta ley nace en el 2016 y precisamente había que ver un poco, ¿verdad?, cuál va a ser en esta medida, digamos, la tipificación o el requerimiento. Recordémonos de que en esta medida, el Estado salvadoreño, en este caso la Corte Suprema de Justicia, va a responder ante una petición que sea realizada por la Fiscalía General de la República, y en ese sentido habría que ver la manera en la que lo maneja y el tipo de suplantación, como conversábamos, ¿no? Puede ser que una suplantación de identidad a través de una TIC sea con un propósito, digamos, únicamente de desacreditar, de mofar, de generar burla. Entonces, todas esas motivaciones, sin duda, sin lugar a dudas, van a ser valoradas por los aplicadores de justicia a la hora de determinar cuál va a ser la sanción o la consecuencia jurídica de esa suplantación. Si imaginemos la suplantación es para atribuir conductas delictivas o para cometer delitos como delitos contra el honor, calumnia, difamación, injuria, para señalar a una persona ocultado desde una identidad distinta, seguramente van a ser distintas las valoraciones, y como en el caso de estas personas, ¿verdad?, que no se sabe específicamente cuál ha sido, digamos, el modus operandi, como puedan ser personas comunes y corrientes, puede ser, no sé, alguien que tenga acceso a alguna base de datos y que se haya tomado, digamos, esa atribución, pero lo cierto es que evidencia fallas en el sistema, ¿no? Evidencia que esa forma prematura, esa forma apresurada con la que se lanzó la aplicación, precisamente dio lugar a que se diera ese tipo de errores, porque al final la persona que fue víctima no tiene la culpa, ¿verdad? Así es que habría que esperar un poco al respecto, a ver qué decide la Fiscalía y nuestros jueces en su momento. Muy bien, mira, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos con más de Enfoque. Samvar,
una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo le recordamos nuevamente la invitación que traía esta mañana Danilo. Ok, muchísimas gracias. Nuevamente el comercial para que nos acompañe el día de mañana, sábado 11 de diciembre, en las instalaciones del Restaurante Internacional Copacabana a la Asociación de Profesionales Especialistas en Derecho, para que pueda disfrutar una cena bailable en compañía de su familia o en compañía de sus colaboradores. El costo de la tarjeta es un valor simbólico de $10, incluye la cena y la fiesta bailable, y en este momento estamos dejando por acá un par de entradas de cortesía para que nos puedan acompañar. ¿A qué número de teléfono se pueden contactar? Es correcto. Bueno, nos pueden contactar precisamente a través del número de teléfono que aparece, es 2524-2922. 2524-2922. Nos puede decir que esta mañana, ¿verdad?, nos siguió en la entrevista y que quiere acompañarnos el día de mañana en la fiesta, y con muchísimo gusto le vamos a hacer entrega de su tarjeta completamente gratis. Excelente, Danilo, es un placer enorme haber compartido contigo esta mañana. Muchísimas gracias. Un gusto enorme, Cecilia, y espero que podamos compartir en una nueva oportunidad. Excelente, y así nos despedimos de ustedes, amigos televidentes. Que tengan una bendecida mañana. Nos vemos en la próxima emisión de Enfoque.